bastante amplio. Hernias y ventraciones es un tema que necesita saber un poco de anatomía para nosotros entender de la patología que vamos a tratar. ¿Ya? Las hernias y ventraciones son muy comunes. Ustedes en su práctica profesional van a atender este tipo de patologías, van a hacer el diagnóstico y van a indicar más o menos al paciente la ruta que debe de seguir, ¿no? Tanto en forma selectiva, así como objetivo, pues poder diagnosticar si es una hernia complicada o no complicada para hacer la indicación correspondiente si es una emergencia quirúrgica o no. De ahí la importancia que ustedes deben de dominar este tema, ¿ya? ¿Ven la diapositiva? ¿Ven las imágenes? Confírmeme, por favor. Sí, doctor, sí se ve. Ya, en estas imágenes se puede ver las diferentes formas de hacer el diagnóstico. Usualmente cuando los diagnósticos de ventraciones y hernias, usualmente pues cuando son muy grandes es fácil de hacer el diagnóstico, ¿no? Pero hay que saber pues bien qué tipo de hernias son y qué tipo de ventraciones, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la definición? Siempre, toda patología que ustedes tengan a estudiar, tienen que empezar por la definición. La definición es muy importante porque en base a eso podemos hacer todo el estudio de la patología. En cuanto a las hernias, la definición pues es la protrusión del contenido intraabdominal a través de un defecto músculo-aponeurótico, en caso de las hernias anatómicamente constituida, ¿ya? Y en caso de las eventraciones, es lo mismo, es la protrusión de un contenido intraabdominal a través de una solución de continuidad anatómicamente eh, este, eh, anatómicamente producido artificialmente, digámoslo así. Esa es la diferencia entre hernias y eventraciones. Las eventraciones también son conocidas como hernias incisionales. Hernias incisionales, como su nombre mismo lo dice, están producidas por una incisión previa. ¿Y quién hace esa incisión previa? En general, son los cirujanos, ¿no? Cirugías previas, cicatrices no bien llevadas, infecciones de herida, ciertos factores de riesgo pueden hacer que esas heridas se conviertan a futuro o inmediatamente en una eventración o hernia incisional. Esto tienen que tenerlo bien claro. El concepto de una hernia y una hernia incisional o eventración. La eventración y hernia incisional es lo mismo. No se confundan, por favor. ¿Ya? Ahora, hay diferentes tipos de hernias. Cuando ustedes hacen referencia a simplemente una hernia o una hernia incisional, ¿qué quieren decir? Que hay una protrusión del contenido intraabdominal, o sea, es una salida del contenido intraabdominal a través de la pared abdominal, que puede ser de forma natural o por forma artificial. Eso que quede claro. El nombre que le vamos a dar puede ser una hernia epigástrica, dependiendo de la zona por donde protruye. Estamos hablando de hernias de pared abdominal y como ustedes saben, la pared abdominal tiene varias zonas, ¿no es cierto? Si nosotros lo dividimos topográficamente, pues tiene epigastro, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, tiene una línea media, una línea alba, tiene región inguinal derecha, izquierda. Entonces, dependiendo de la zona por donde protruya esa hernia o donde se presente esa hernia, es el nombre que se le va a denominar. Por ejemplo, tenemos acá en esta zona,
del epigastrio, las hernias epigástricas. En la zona umbilical, si protruye una hernia, será una hernia umbilical. Si sale en las zonas inguinales, serán hernias inguinales, ¿no? Y hay algunas hernias de zonas un poquito anatómicas que la vamos a ir explicando más adelante, como las hernias de Spiegel, ¿no? Que también tienen una zona de protrusión específica, que eso la vamos a ver en un momento. Y tenemos las hernias, pues, de toda la parte lateral de los flancos y de la cara posterior de la pared del abdomen, como son las hernias de Petit, por ejemplo, que esa también la vamos a describir poco a poco. Y las hernias incisionales, ¿no? A través de cicatrices previas o heridas previas que haya tenido el paciente o cirugías previas. Entonces, cuando hablamos de hernias, siempre las hernias pueden ser reductibles o irreductibles. Como su nombre lo indica, reductibles es cuando esta protrusión de esta hernia se reduce, es reductible. Cuando reingresa el contenido reingresa a la cavidad abdominal, ¿ya? Puede ser reintroducida, eso es reductible. Usted basta que haga una pequeña maniobra, un pequeño masaje, entre comillas, digámoslo así, sobre la masa que protruye para que se reduzca o se reintroduzca hacia la cavidad abdominal. Esas maniobras que le digo de tocar lo que protruye son maniobras de taxis, así se llama, ¿ya? Las maniobras de taxis. Uno protruye, hace una pequeña presión sobre el contenido y se reduce manualmente, ¿ya? Eso es reductible. Entonces presionan y se reduce. Ahora, estas hernias reductibles, bueno, y las hernias irreductibles son aquellas que no se pueden reducir, pues ustedes hacen las maniobras de taxis, comprimen el saco alrededor de la zona del defecto y no se mete, no ingresa, no se reintroduce a la cavidad abdominal, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes examinen a un paciente que tenga una hernia, tienen que describir si es reductible o irreductible, ¿ok? Ahora, si es reductible, chicos, si es reductible, esta puede ser coercible o incoercible. ¿A qué me refiero con coercible? Que cuando hacemos la reducción, se mete dentro de la cavidad, retorna a la cavidad, pero basta un pequeño movimiento. El paciente se pone de pie o aumenta la presión intraabdominal o carga algo que genere fuerza para que nuevamente esa masa protruya, salga por fuera. ¿Ok? E incoercible es cuando hacen la maniobra de reducción, hacen maniobras de taxis, la meten dentro de la cavidad, dejan de ejercer esa presión y vuelve a salir espontáneamente, inmediatamente, la masa, la hernia. ¿Ok? No se queda dentro, sino que vuelve a salir nuevamente, sin necesidad que haga una maniobra de fuerza o aumento de la presión intraabdominal. Las hernias irreductibles pueden ser incarceradas o estranguladas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Las dos son irreductibles, no se meten dentro de la cavidad. La incarcerada no tiene compromiso vascular, no tiene compromiso isquémico, ¿ya? Esas son las hernias crónicas, ¿no? Uno ve a un paciente con una hernia umbilical años de años que tiene su masa que protruye y no se mete. Pero no tiene ningún problema, el paciente no le duele, no le incomoda, ¿ya? No tiene signos de compromiso vascular. En cambio, las hernias estranguladas es cuando ya tienen compromiso vascular, ¿ya? La masa que protruye se comprime, se estrangula, eso hace que haya una alteración en la irrigación de la víscera que pueda protruir y se puede primero se isquemiza y después se necrosa, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que se va a producir? Si hay compromiso isquémico vascular, va a haber cambios de coloración en la piel, ¿no? Porque ya va a haber un compromiso isquémico, ¿no? Se va a poner morado esa zona, va a haber dolor, va a haber rubor, va a haber
cambios, va a haber signos de flogosis, ¿ya? Y si eso continúa el círculo vicioso, va a haber necrosis. Y si hay necrosis, perforación de esa víscera y sepsis y septicemia, ¿ya? Entonces, ¿eso en qué se traduce? En una emergencia quirúrgica, ¿ya? En una emergencia quirúrgica. Este cuadrito es importante, ¿por qué? Y la importancia radica en que ustedes pueden determinar si esta hernia tiene compromiso vascular o no. Porque si tiene compromiso vascular, muchachos, eso es una emergencia quirúrgica. El paciente tiene que ir a sala de operaciones. Tiene que resolverse quirúrgicamente, ¿ya? Ahora, esta necrosis, este compromiso vascular, se da pues en horas. Es por eso que cuando ustedes detecten un paciente que tenga una masa que protruya y tiene signos de cambios de coloración en la piel, inmediatamente tienen que referirlo, ¿verdad? ¿Quedó claro hasta ahí? Doctor, ¿la estrangulada se podría decir que es más aguda? Dime. ¿La hernia estrangulada ¿Cuál, sería cuál? aguda? La estrangulada. Así es. Es un episodio agudo. Eso no te aguanta. Sí. Cuanto más tiempo pase, más riesgo a que se estrangule. Perdón, a más riesgo que haya que se necrose. Estadios iniciales, si ustedes ven, detectan en horas nada más, eso se puede reducir con maniobras de taxis y le salvan la vida al paciente. Pero si ya pasó un día, 2 días o 3 días, lo más probable es que eso ya esté necrosado. Y eso sí ya no hay que reducirlo, eso ya hay que operarlo. Es un episodio agudo, como tú lo dices, ¿ya? En cambio, la encarcerada no. La encarcerada es un evento crónico. El paciente está años con su hernia ahí protruida y no le molesta, y no le duele, y no le incomoda. Ok, continuamos. Estos son los ejemplos. Miren, acá esta imagen, ¿no? Que está con un círculo acá sombreado. Hay cambios de coloración ya, la piel no es la misma, hay aumento de volumen y seguramente si nosotros ponemos la mano en esta zona va a haber dolor, ya va a haber dolor. Entonces este paciente se le opera y vemos pues que es una hernia estrangulada, ¿no? Es una hernia con compromiso vascular que ya ha necrosado inclusive parte de la pared del intestino. Entonces, ¿qué ha quedado? Hacer una resección parcial de todo ese segmento intestinal. ¿Ya? Acá igual en esta fotografía vemos que este segmento del intestino ha estado pues protruida, ha sido estrangulada y al momento de liberarla vemos que tiene ya un compromiso vascular, ¿no? Y acerca la necrosis. ¿Ya? Ahora, algo que me olvidaba, toda hernia, chicos, toda hernia, ya sea incisional o una hernia común y corriente, tiene varias partes. Tiene un saco herniario, que ven acá, que es de peritoneo parietal, eso es el saco, ¿no? Lo que ven de morado, ese es el saco herniario. Tiene un contenido que ven en esta fotografía, que usualmente es una víscera, parte de un intestino delgado, pero no necesariamente tiene que ser un intestino, puede ser epiplon, por ejemplo, ¿ya? Y tiene un anillo herniario. El anillo herniario viene a ser el tamaño del defecto, ¿ya? El anillo herniario. Nunca se olviden de eso. Ahora, acá en esta fotografía pueden ver, esta es una imagen cuando se ha intervenido un paciente por vía laparoscópica. Ven que esta es la pared, la parte interna, ven acá el anillo herniario, ¿no? Este es el anillo herniario. A través de este anillo herniario se ha metido un asa intestinal, estaba metida el asa, y ya ven que acá hay cambios isquémicos, ¿no es cierto? Y que cuando ya se ha reducido, bueno, ven cómo se libera y puede revascularizarse. Cuando son pocas horas de evolución, puede revascularizar esta asa intestinal y se salva la emergencia. De ahí la importancia que ustedes hagan un diagnóstico exacto y precoz, ¿ya? No dejar pasar las horas.
No le pueden decir a este paciente ya se va mañana a su cita por consultorio, no. Este paciente lo tienen que derivar a emergencia inmediatamente, ¿ya? Los minutos en estos pacientes son cruciales. Podemos evitar que se necrose un asa intestinal. ¿Ya? Las hernias, en cuanto a la clasificación, han visto, ¿no? Que hay diferentes tipos de hernias. Hay hernias umbilicales, hay hernias inguinales, hay hernias lumbares, hay hernias laterales, ¿ya? Y las clasificaciones, si ustedes se echan a buscar en internet clasificación de hernias, por cada tipo de hernia le va a salir una clasificación distinta, varias clasificaciones, y eso como que hasta te marea, ¿no? Tantas clasificaciones. Las más comunes y las que se están utilizando con mayor frecuencia, porque son más prácticas y engloban la gran mayoría de hernias, son en la clasificación de la Sociedad Europea de Hernias, que hace una clasificación de hernias de la línea media, ¿ya? Hace una clasificación de hernias de línea media, de la pared abdominal. A cada espacio de la pared abdominal le asigna una letra y un número. Todas las hernias de la línea media le ponen una letra que es M, ya, la M. Y dependiendo de la ubicación, por ejemplo, si es a nivel de epigastrio subsifoideo, le ponen M1. Si es a nivel de epigastrio, que está entre la región sifoidea y el umbilical, le ponen M2. Si es a nivel, o la hernia está a nivel del ombligo, es una M3, que es un umbilical. ¿Ya? Si es por debajo del ombligo, es una M4. Y si está por encima de la región suprapúbica, es una M5. Ya le asignan. Tal es así que si yo digo, este paciente tiene una hernia M4, estaré refiriéndome que es una hernia de la línea media infraumbilical. ¿Ok? Infraumbilical. Ahora, a esta ubicación le dan un tamaño. Ese tamaño le van a poner una letra también que es la W, W1, W2 y W3. Cuanto más tamaño, más número, ¿ya? Menos de 4 centímetros, W1. Entre 4 y 10 centímetros, W2. Y mayor de 10 centímetros, W3. En conclusión, si nosotros, o si yo les digo, paciente que se encuentra con una hernia M3, BW2, ustedes inmediatamente dirán que es una hernia umbilical que tiene un tamaño entre 4 a 10 centímetros, ¿no? M3, BW2. Esa es la clasificación que está utilizando la Sociedad Europea de Hernias para la línea media. Eso es específicamente para la línea media. Ya, esas son para hernias primarias, ¿ok? Cuando ya las hernias están hacia los lados, son laterarias, hernias laterales, cuando salen por fuera de los rectos anteriores, le ponen la letra L1, L2 y L3, que se pueden acompañar igualmente de la BW1, BW2 y BW3, que es el tamaño, eso no va a variar. Y cuando son las hernias ya laterales, posteriores, te dan la letra L, L4, ¿ok? Eso es básicamente la clasificación que se está utilizando ahora en la actualidad. Acá vemos en esta imagen las hernias de la cara posterior, ¿no es cierto? Las hernias del cuadrilátero de Greenfield y las hernias de Petit, que son las más comunes, ¿ok? Eso tienen que aprenderse los límites, eso es algo, si hablan de anatomía, necesariamente vamos a tener que saber los límites de este triángulo de Petit, por ejemplo, ¿no? Ahí lo tienen en la gráfica, está delimitado por la cresta ilíaca, el borde superior de la cresta ilíaca, el músculo dorsal ancho y el músculo oblicuo externo en caso del triángulo de Petit. Esa es una zona de debilidad, ¿ya? Ese triángulo que les he mencionado, el triángulo de Petit, es una zona de debilidad.
por ahí es donde protruyen las hernias de Petit, ¿ok? Igual en el cuadrilátero de Greenfeld también es una zona de debilidad. También pueden presentarse las hernias a ese nivel porque es una zona de debilidad. Están delimitadas por la 12ª costilla, el serrato menor, por la cara posterior inferior, los músculos erectores de la columna y el músculo oblicuo menor, ¿ya? Como ven en este gráfico, ¿ya? Ahora, tomográficamente, si ustedes ven esta imagen tomográfica, ustedes pueden ver que todo esto es la pared abdominal, ¿ya? Lo que estoy remarcando acá. Músculos laterales acá, hacia los lados, y los músculos posteriores, ¿no? Los músculos posteriores, los erectores de la columna, los músculos dorsales anchos. Y vean acá cómo protruye esta masa por la parte posterior, ¿ya? Por la parte posterior. ¿Ok? Ahora, algunos términos que tienen que conocer, ¿ya? Porque estos son clásicas preguntas de examen, ¿ya? No solo examen de parciales, de universidad, sino también son preguntas de residencia, preguntas del ENAM, ¿ya? Las hernias de Richard, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cuando yo menciono hernia, ustedes ya saben la definición, la protrusión de un contenido intraabdominal a través de un orificio anatómicamente constituido o artificial, ¿no? Provocado. Entonces, de Richter le ponen así porque el contenido de ese saco es intestinal y a través del borde antimesentérico. Van a encontrar el borde antimesentérico de un intestino. Esa es la hernia de Richard. La hernia de Littré es cuando el contenido de esa hernia es un divertículo de Meckel. ¿Ya? Es un divertículo de Meckel. La hernia de Spiegel es cuando la protrusión de esta hernia está a nivel de la línea semilunar, como vemos acá, la línea semilunar y la línea arcuata. En esa intersección es donde protruye la hernia de Spiegel. Más adelante vamos a ver con un gráfico exactamente dónde queda. ¿Ya? La hernia de Garantoet es cuando el contenido de ese saco, de esa hernia, es un apéndice secal, que está normal. Y cuando esa hernia, ese contenido que es el apéndice, se inflama, hace una apendicitis aguda y está metido dentro del saco herniario, eso se llama hernia de Amyan. ¿Ok? Hernia de Amyan. Deben de conocerlo, saber, es algo teórico. Usualmente esto no es muy común, pero sí, tienen que saberlo, está descrito. ¿Ya? Las hernias por deslizamiento es cuando parte del saco está constituido por una víscera, como en esta imagen. Yo les he dicho que el saco está constituido por peritoneo parietal, ¿no es cierto? Como acá ven. Pero cuando es muy grande este saco, cuando es muy grande, jala o arrastra o hace una tracción de órganos vecinos, como en este caso, y lo más común es la vejiga, por ejemplo. Entonces, parte del saco, parte de lo que protruye, va a ser, en este caso, puede ser la vejiga, como en el gráfico, pero puede ser otros órganos, ¿no? Como los genitales internos, el colon, etc. Entonces, la definición de una hernia por deslizamiento es cuando parte del saco está formado por una víscera contigua, ¿ok? Eso es una hernia por deslizamiento. ¿Alguna duda hasta aquí? Pregunten, chicos, ¿ah? Ok, continuamos. Ahora, una hernia intersticial. ¿Cómo es una hernia intersticial? Las hernias intersticiales es igual, es una protrusión de un saco, pero este saco se va a deslizar entre el oblicuo mayor y el oblicuo menor. ¿Ya? No hay una protrusión total, digamos,
se deslizan entre los dos músculos, entre el oblicuo mayor y el oblicuo menor. ¿Ya? Eso es una hernia por deslizamiento. Entonces, chicos, mira, acá hay conceptos básicos que deben de saber. Conceptos básicos y les voy a remarcar. Hernia. Hernias reductibles. Okay. Hernias reductibles, hernias irreductibles, hernias coercibles, incoercibles, encarceladas y estranguladas. Son términos que deben de saber necesariamente sí o sí qué significa. ¿Ok? Tienen que saber las partes de una hernia, anillo, saco y contenido. Tienen que saber algunos términos como las hernias de Littré, Richard, Spiegel, Garantoe. Tienen que saber que es una hernia intersticial, ya que es el deslizamiento del saco entre dos aponeurosis, en este caso oblicuo mayor y oblicuo menor. Ahora, se preguntarán, ¿por qué se produce una hernia? La hernia, las hernias, como bien sabes, es la protrusión de un contenido intraabdominal y esta protrusión puede estar generada por aumento de la presión intraabdominal. La presión intraabdominal puede aumentar en diferentes circunstancias. ¿Ya? Normalmente la presión intraabdominal cuando una persona está en decúbito dorsal es baja, tiene más o menos 8 centímetros de mercurio de presión. Pero ya cuando el paciente se pone de pie, ya, de pie, puede haber en la superficie más, en la parte más baja del abdomen, sobre todo en las regiones inguinales, aumenta la presión hasta 35 centímetros de agua. O sea, el solo hecho de ponerse de pie ya es un factor de riesgo que aumenta la presión intraabdominal y puede hacer que ese aumento de la presión intraabdominal por las zonas de debilidad de la pared abdominal pueda producir un saco herniario. ¿Ya? Ahora, si eso, el solo hecho de ponerse de pie aumenta la presión intraabdominal, hay otras condiciones, como por ejemplo el pujo, la micción o el parto, que aumentan significativamente la presión intraabdominal. Ya pueden llegar hasta 150, 180 centímetros de agua de presión intraabdominal. Es muy común que los pacientes que son estreñidos crónicos o los pacientes que han estado en un parto, después de su parto, salgan con una hernia inguinal. ¿Ya? Entonces, la presión intraabdominal o una hernia en general. Si a eso le sumamos algunos otros factores de riesgo, como la obesidad, la tos crónica, pacientes ascíticos, pacientes ya que tienen deficiencia de colágeno, estamos hablando de pacientes ancianos, pacientes que han sufrido traumatismos previos, cirugías previas o colagenopatías, ya se completa todo el círculo, ¿no? Es la suma de factores que pueden hacer que un paciente presente una hernia abdominal, ¿ok? Eso es en cuanto a una hernia en general. En una eventración, como ya les había dicho, o una hernia incisional, el factor básico, pues, es el antecedente quirúrgico, ¿ya? Pero no solo es eso, hay también ciertos factores de riesgo que puedan hacer que un paciente que se ha operado o que se han hecho una incisión, pueden desarrollar una hernia incisional o una eventración. Los factores de riesgo son la obesidad, pacientes fumadores, es lo principal. Los pacientes fumadores que se operan y tienen una incisión tienen mayor riesgo de hacer una eventración a futuro. Los pacientes diabéticos, los pacientes desnutridos, los que tienen hipoproteinemia, tienen anemia, son ancianos o tienen una enfermedad crónica, son los que tienen más riesgo de hacer una eventración. ¿Ya? O sea, ustedes si ven un paciente que se opera
por cualquier cosa, le van a hacer una cirugía abierta, por lo tanto una incisión. Y si ese paciente es obeso, es fumador, es diabético, es anciano y encima entra con la hemoglobina baja, lo más probable es que a un futuro ese paciente haga una eventración, una hernia incisional, ¿ok? A eso se refiere con estos factores de riesgo. Ese es uno de los factores de riesgo, que es propias del paciente, pero también hay un factor de riesgo dependiente de la intervención quirúrgica. ¿Qué quiere decir eso? Que si el cirujano que ingresa hace una incisión en una zona de incisión, las zonas como por ejemplo las incisiones paramedianas son mucho más eventrógenas que las incisiones medianas. Es por eso que en la actualidad ya no se hacen incisiones paramedianas. La gran mayoría de incisiones son medianas, ¿ya? Son medianas. ¿Por qué? Porque estas son menos eventrógenas, no hacen hernias. En cambio, las paramedianas sí, ¿ya? Acá se ve que hay un paciente cuando puja en estas zonas, hay una masa que protruye. ¿Ya? La elección de suturas, cuando una sutura puede estar pasada, puede estar vencida o de mala calidad, también es un factor de riesgo, ¿no? Puede ser con la presión intraabdominal que uno genera, el solo hecho de pararse, se revienten esas suturas y haga una eventración, ¿no? Se abre. Error en la técnica quirúrgica, al hacer las suturas, los puntos, ustedes que están haciendo ahora suturas, ¿no es cierto? En su práctica van haciendo suturas. Si ustedes hacen un nudo muy flojo, o no hacen un buen nudo, eso queda flojo, se revienta, puede abrirse, puede desatarse inclusive el nudo. Y eso es una mala técnica quirúrgica. Entonces eso también es un factor de riesgo para que a un futuro puedan hacer eventraciones. ¿Ya? Y a eso sumado pues a excitaciones psicomotrices, ¿no? Los pacientes a veces se despiertan bruscamente en el posoperatorio, aumentan bruscamente la presión intraabdominal. Las infecciones de herida operatoria también son un factor de riesgo. Hay pacientes que se infectan las heridas, se abren las heridas como acá, ¿no? El tejido se debilita y puede hacer que eso haga una eventración a futuro. Los hematomas, los seromas, las dehiscencias de las heridas también son un factor de riesgo para que puedan hacer eventraciones a un futuro. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que las hernias y eventraciones en cuanto a su génesis tienen ciertas diferencias, ¿no? Ciertas coincidencias también, entonces siempre es motivo de pregunta esas diferencias, entonces tengan en cuenta siempre eso, ¿ya? Acá en este gráfico, ¿qué podemos ver? Los diferentes tipos de incisiones, las incisiones subcostales, que son las incisiones de Kocher, ¿no? Que se hacen generalmente para las colecistectomías abiertas, ¿ya? Las paramedianas, las transversas, que son también incisiones bastante ventrógenas, las medianas, las incisiones tipo Pfannenstein, que son las suprapúbicas, que se hacen generalmente en ginecología, ¿no? Para que hagan histerectomías, para que hagan cesáreas, etcétera, ¿no? Y las de McBurney o las que se hacen para apendicectomías abiertas, ¿ya? Hablemos pues de 2 décadas atrás, las eventraciones eran bastante frecuentes, la incidencia era bastante alta. Con la llegada de la laparoscopía, estas incisiones han quedado ya en un segundo plano, ¿no? Por ejemplo, por las cirugías de Kocher, las incisiones de Kocher para colecistectomías abiertas, en la actualidad ya muy poco se hacen. La gran mayoría de hospitales hacen colecistectomías laparoscópicas, ¿no? Las incisiones son muy pequeñas, son incisiones de 1 centímetro. Esas son si tienen riesgo mucho menor de hacer, pues, eventraciones. ¿Ya? Entonces, eso ha ido cambiando según ha ido cambiando la técnica quirúrgica también. Ahora, ¿qué es una dehiscencia? ¿No? Les pueden preguntar qué es una dehiscencia, ¿no? Hay que diferenciar bien. La dehiscencia es la separación precoz de una herida previamente suturada, ¿no? Puede ser completa
o incompleta. ¿Ya? Entonces, acá vemos, pues, esta herida está suturada, por ejemplo, ¿no? Puede ser una separación de todo lo que sea. Ustedes saben que la pared abdominal tiene varias capas, ¿no es cierto? Tiene piel, tejido celular subcutáneo, tiene aponeurosis, tiene músculo, tiene una aponeurosis posterior, si fuese el caso, tiene un espacio preperitoneal y un peritoneo. Todas esas capas se suturan, ¿no? Tienen puntos de afronte. Entonces, cuando se separa alguna de esas capas es una dehiscencia parcial. Cuando se separa todo, como en esta evisceración grado 1, cuando se separa, cuando hay una dehiscencia total, ¿qué quiere decir? Que todos los planos se han abierto. Dehiscencia es la separación de los bordes previamente suturados, nada más, que puede ser completa o incompleta dependiendo si es todas las capas o parte de las capas. Estas pueden estar acompañadas de evisceración, ¿ya? La evisceración, ¿qué es? Es la exposición de una víscera hacia la atmósfera, ¿ya? Que pueden ser grado 1, grado 2 o grado 3. Grado 1 es cuando no sobrepasa, como ven acá en la imagen, ¿no? Ustedes hay una dehiscencia de la herida y ven la víscera por dentro. Grado 2 es cuando ya la víscera protruye, ya sale por fuera a nivel de la piel, como ven en la imagen. Y grado 3 es cuando ya la víscera está por fuera, todo está protruida. Ese no es una evisceración, grado 3, ¿ya? Es un evento agudo, generalmente esto que pasa acá, ¿ya? Puede presentarse en el postoperatorio inmediato, puede presentarse en el PO1 o PO2, las evisceraciones, ¿ya? ¿Entienden hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Ok, continuamos. Vamos a entrar a hablar ya de las hernias inguinales, básicamente. Pero para hablar de eso tenemos que saber, pues, un poquito de anatomía. Yo sé que hablar de anatomía es un poco tedioso y cansado, ¿no? Pero es necesario en este caso. Así que voy a hacer mención de las partes más importantes, digamos. Tampoco pretendo darles una clase de anatomía, ¿no? Pero sí las cosas más puntuales que deberían de saber, ¿ya? Como les he mencionado, la pared abdominal está formada por piel, tejido celular subcutánea, que tiene dos fascias, tiene una fascia superficial, que es la fascia de Camper, ¿no? Tiene una fascia profunda, que es la fascia de Scarpa, ¿ya? Tiene aponeurosis, tiene músculo, tiene peritoneo y cavidad abdominal, ¿ya? Ahora, eso es más o menos de la zona donde nos enmarquemos. Acá ven un gráfico donde ven un abdomen, ¿no? Paciente que está de pie, y esas líneas dividen el abdomen en sus 2/3 superiores y en el tercio inferior. La distribución de las aponeurosis de los músculos laterales y los músculos centrales son distintas en el tercio superior que del tercio inferior, ¿ya? Recuerden que la pared abdominal hacia la parte lateral y hacia el centro están formadas ¿por quién? Por el oblicuo mayor, el músculo oblicuo mayor, el músculo oblicuo menor y el músculo transverso. En la parte derecha y en la parte izquierda. Y hacia la parte central está formado ¿por quién? Por los músculos rectos anteriores. Todo músculo tiene sus aponeurosis, ¿ya? Estas aponeurosis en la pared anterior del abdomen se entrecruzan, ¿ya? Se entrecruzan. En los 2/3 superiores, ustedes ven en esta gráfica que todas las aponeurosis se van por delante, ¿no? Las aponeurosis del oblicuo mayor, menor y transverso se van por delante. Todos por delante y se entrecruzan en la línea alba. Todos por delante y se intercruzan en la línea alba. Quedando por detrás solamente la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y el peritoneo, ¿ya? Eso es en el tercio inferior del abdomen, tercio inferior del abdomen, ¿ya?
Y en el tercio superior, en los 2 tercios superiores, perdón, la división de esas aponeurosis es distinta. Miren acá, la aponeurosis del oblicuo mayor por delante, la aponeurosis del oblicuo menor da 2 hojas, una anterior y otra posterior. La aponeurosis del oblicuo, del transverso, da una aponeurosis posterior, se va hacia posterior. Y envuelven, si se dan cuenta, envuelven todo el recto anterior. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el estuche de los rectos. Y se entrecruzan en la línea alba, ¿ya? La línea alba es donde se entrecruzan todas las aponeurosis. ¿Cuál es lo importante de lo que le estoy diciendo en esta parte anatómica? Que en los 2 tercios inferiores esta distribución ya no forma un estuche de los rectos y es una zona de debilidad. Esta zona de donde pasan las aponeurosis de los músculos laterales hacia el recto anterior, esta es la zona llamada zona semilunar. Semilunar. Y esta intersección donde los 2 tercios superiores del tercio inferior es distinta, donde se forma el estuche y el otro no se forma, esa es la línea arcuata. La intersección de la línea semilunar con esta línea arcuata es una zona de debilidad de la pared abdominal. Y es la zona donde protruyen, ¿qué? Las hernias de Spiegel. Ahí salen las hernias de Spiegel. En la intersección de la línea semilunar, que es esta zona, y es la intersección de la línea arcuata, es donde se dividen los 2 tercios superiores del tercio inferior, donde justamente esta distribución cambia esa distribución. En esa intersección de estas dos zonas reparos anatómicos, es donde protruyen las famosas hernias de Spiegel. Eso es lo importante de esta explicación. Y ahí es pregunta de examen. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí? Porque esto tiene que quedar claro. Ok, continuamos. Entonces, ya yéndonos a la parte inguinal, a la región inguinal. La región inguinal es una zona donde están las hernias más comunes de todo el universo de hernias que les he mencionado, epigástricas, umbilicales, las laterales, las posteriores. Las más comunes son las hernias inguinales, ¿ya? Las hernias inguinales son las más comunes, ¿ya? Entonces, las hernias inguinales tienen sus reparos anatómicos, ¿ya? Tienen sus reparos anatómicos. Vamos a ver un ratito, no sé cómo esto. No. Se perdió. Un rato. ¿Ven ahí mi diapositiva? Confírmeme, por favor, si ven la diapositiva. Las hernias inguinales, chicos, tienen que saber una cosa. Cuando ustedes hablen de hernias inguinales, tienen que determinar si es una hernia, primero, inguinal o una hernia crural, porque es distinto. Y casi están en la misma zona. Tienen que saber diferenciar y ahora la vamos a aprender. Tienen que determinar si es una hernia directa o indirecta. Y eso, estén atentos porque también tenemos que aprender eso ahora. ¿Ya? Y para eso tenemos que tener algunos reparos anatómicos. En esta imagen tenemos la espina ilíaca anterosuperior y tenemos la sínfisis del pubis, ¿ya? Y se traza una línea imaginaria entre esas dos estructuras, como ven en el gráfico, ¿ya? Eso va a ser nuestro punto de referencia anatómico, ¿ya? ¿Por qué? Todas las hernias que están por encima de ese trazo van a ser las hernias inguinales.
y todas las que estén por debajo de ese reparto anatómico van a ser las hernias crurales. ¿Ya? Punto de diferenciación. Es lo básico que tienen que saber para poder más o menos diferenciar si es una hernia inguinal o una hernia crural. ¿Ya? Entonces habíamos dicho espina ilíaca anterosuperior, espina del pubis, trazo imaginario, que vendría a ser ¿qué? Vendría a ser el ligamento inguinal. ¿Ya? Eso vendría a ser el ligamento inguinal. ¿Ok? Eso vendría a ser el ligamento inguinal. ¿Ya? En cuanto a las hernias eh, inguinales, debemos de saber que hay hernias que son directas e indirectas. ¿Ya? Hernias indirectas. ¿Y cómo vamos a determinar eso? Nosotros hacia el centro, ¿qué músculos tenemos? Los músculos rectos anteriores, que las estoy dibujando. Son los rectos anteriores. ¿Ya? Rectos anteriores. Hacia ambos lados. Rectos anteriores. ¿Ok? Rectos anteriores. En esta zona tenemos, si ustedes se dan cuenta, un arco. Eso se llama el arco crural. ¿Ya? El arco crural, donde protruyen, que habíamos dicho, todas las hernias crurales. Esta está dividida en dos segmentos. Una zona donde es músculo nerviosa, donde pasa el músculo. Todo esto es músculo, músculo, músculo. ¿Qué músculo es? ¿Mm? El Doctor, músculo disculpe, psoas. no se ve lo que está dibujando. ¿No se ve? No, doctor. Ya, a ver. Vamos a hacerlo así en pequeñito porque en el otro no me da para dibujar. Ya, entonces habíamos dicho espina ilíaca anterosuperior, sínfisis del pubis. ¿Ya? Lo que quiero es que más o menos ustedes tengan una idea por qué decimos directa e indirecta. Teóricamente, una hernia inguinal directa es la que atraviesa el triángulo de Hesselbach, ¿no es cierto? Eso ya ustedes lo deben de saber. Y una hernia indirecta es la que atraviesa el anillo inguinal profundo, se mete por el anillo inguinal profundo y se va a través del conducto inguinal. Pero eso lo decimos, pero no lo entendemos, no saben, Ana. Sabiendo la anatomía. ¿Ya? Las hernias crurales y las hernias inguinales están en la misma zona, casi en la misma zona. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que las hernias crurales están por debajo de este ligamento inguinal, que es esta línea imaginaria, por debajo de esto, y están en un arco, ¿no? Que es un arco, ese se llama el arco crural. ¿Ya? Ese arco crural está dividido por un ligamento, que es una cinta aponeurótica, que es la cinta iliopectinia, así se llama, iliopectinia. ¿Ya? La divide en dos, en esta zona que están los músculos, ¿ya? En esta zona que están los músculos, el músculo psoas, ¿ya? Músculo psoas. Y viene un nervio por esta zona, ¿ya? El nervio crural, ¿ya?
Pero eso no es lo importante. En nosotros lo importante es que en esta zona que queda, en esta otra zona, es el anillo crural. Y es la zona donde atraviesan, ¿quiénes? Los grandes vasos, la arteria y la vena femoral. La arteria y la vena femoral. Por acá las atraviesan. ¿Ya? Las atraviesan. Entonces, por eso es que a las hernias crurales también se les llama hernias femorales. ¿Por qué? Porque a través de este anillo crural que les he remarcado, pasan los vasos femorales, la arteria y vena femoral. Ya, entonces, va a estar delimitado, ¿por qué? Hacia abajo va a estar delimitado por este ligamento, que es la unión del periósteo con toda esa aponeurosis que se llama el ligamento de Cooper. Hacia arriba, el ligamento inguinal y hacia la lateral, ¿qué? La cintilla iliopectinia. Esos son los límites del anillo crural. A través de eso pasan los vasos femorales y es ahí donde pasan las hernias crurales. A través de esto. Puede ser paravascular, prevascular, retrovascular, retro, laterovascular. A través de zonas alrededor de los vasos femorales es donde sale. Más comúnmente salen en esta zona. En esta zona es una zona linfática, donde está el ganglio de Cloquet. ¿Ya? Hay veces esta zona es muy ancha o el ganglio es muy pequeño o no está presente este ganglio y queda en una zona grande y por ahí es donde se meten las hernias crurales más frecuentemente. ¿Ya? Más frecuentemente. ¿Ya? Entonces, eso son las hernias. Por eso es que yo les digo, cuando ustedes vean una masa que protruye por debajo de esta línea imaginaria, por debajo de la línea imaginaria, por esta, por debajo, siempre sospechen una hernia crural. Ahora, las hernias inguinales son las que están por encima, ¿no es cierto? Por encima. Y les estaba dibujando los rectos anteriores acá, los rectos anteriores. Y miren, raman de esta arteria femoral. ¿Cuál es la rama de la arteria femoral? La arteria epigástrica. La epigástrica. Es una rama que se va hacia arriba y irriga toda la parte anterior y posterior del recto anterior. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué forma acá? Un triangulito, ¿no? Y ahí viene el famoso triángulo de Hesselbach, que es el borde lateral del recto anterior, que es este, los vasos epigástricos, que es este, y el ligamento inguinal. Toda esta zona es una zona de debilidad. Y por ahí protruyen ¿quién? ¿Quién? Las hernias inguinales directas. Directas. ¿Ya? Las hernias inguinales directas. Y todo lo que protruya por fuera son las hernias inguinales indirectas. ¿Ya? Indirectas. ¿Ok? Entonces, este triangulito es el triángulo de Hesselbach. Aquella masa que protruya por esa zona son hernias inguinales directas. Todo lo que protruya por fuera de ese triángulo son hernias inguinales indirectas. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Ok. Ok.
Ahora, hay otra forma de diferenciar las hernias inguinales indirectas de las directas. Ustedes ven acá que lo puse a propósito en este cuadrante superior. Las hernias, otra estructura que ustedes deben de saber es que atraviesa la parte inguinal es el conducto inguinal. El conducto inguinal es, haciendo una analogía, es como un túnel, es un trayecto, como lo ven aquí en esta imagen. Tiene un techo, tiene un piso, tiene una cara anterior y una cara posterior. Ese es un conducto, ese es el conducto inguinal. ¿Por ahí qué estructuras pasan? Hay varias estructuras dependiendo si es varón o mujer. ¿Ya? Ahora, este conducto inguinal, ¿cuál es la importancia? Que todas las hernias inguinales indirectas, se meten por este conducto. No puedo dibujarlas. Ya, bueno, se meten por este conducto. Atraviesan este conducto por dentro. Ya, vamos a ver si puedo hacerlo acá. Ahí pueden ver lo que dibujo. ¿Ven lo que dibujo? No, doctor, no se ve. No. Ya, ok, acá entonces. Acá no es. Entonces, este conducto, todas las hernias que protruyan y se metan por este conducto son las hernias inguinales indirectas. Van a atravesar este conducto por dentro y van a salir. ¿Ya? Son hernias inguinales indirectas. Todo lo que protruya por fuera de este conducto, puede ser que protruya por acá, digamos, es una hernia inguinal directa. Es otra forma de diferenciar. Por eso es que el conducto inguinal... otra cosa, ¿qué estructuras pasan por este conducto? En el varón básicamente pasa el cordón espermático y pasan todas las arterias y venas testiculares, ¿no? Pasan por este conducto y llegan hacia el testículo. Es por eso que con una hernia inguinal indirecta, muchas veces en el varón llega hasta el testículo, ¿no? Llega hasta el escroto. Ya, esas son hernias inguinales indirectas porque atravesó el conducto inguinal. ¿Ya? ¿Cuáles son los límites de este conducto inguinal? Los límites de este conducto inguinal vendría a ser el piso que está acá, es el ligamento inguinal que les he dibujado acá, el ligamento inguinal. El techo vendría a ser el tendón conjunto, ya, el tendón conjunto. El tendón conjunto más o menos hace esto, ya, el tendón conjunto hace esto, ya dibujándolo, ¿no? Que vendría a ser el techo. Y el tendón conjunto, ¿qué es? Es la unión de dos aponeurosis del oblicuo mayor y el transverso. Ese es el tendón conjunto, que es el techo de esta estructura, ¿no? Que les he dibujado, ese es el techo, ¿ya? El piso, ya les he dicho cuál es, el piso es el ligamento inguinal, ¿ya? El ligamento inguinal, que es este, ¿ya? La cara anterior vendría a ser las aponeurosis del oblicuo mayor, que es la parte más anterior. Y la cara posterior vendría a ser la fascia transversalis, que es la pared posterior, la más posterior que existe, ¿ya? Ahora, tiene un anillo inguinal profundo, que vendría a ser la puerta de entrada, y un anillo inguinal superficial, que es la salida. Este anillo inguinal superficial es la que se palpa. Cuando nosotros hacemos la exploración física y vemos por dónde sale el testículo, el cordón, llegan a la base de eso y pueden palpar el anillo inguinal superficial. ¿Ya? Eso es lo que se palpa. Entonces, por ahí van a sentir que protruye o no protruye. Ahorita vamos a ver las diferentes maniobras que existen para poder determinar si es directa o indirecta. Pero lo que quiero es que se quede grabado en ustedes. Las hernias inguinales indirectas son las que
atraviesan o protruyen por el conducto inguinal, se meten por acá, se meten por ahí. Ya, no se olviden, por favor. Ahora, ¿qué es lo que contiene? ¿Qué pasa? ¿Qué atraviesa sobre esas estructuras? ¿Ya? El contenido del conducto inguinal. En caso de las mujeres, ¿qué atraviesa? En las mujeres, ¿qué va a pasar por ahí ese conducto? El ligamento redondo. El ligamento redondo es un ligamento de sostén del útero. ¿Ya? Por eso es que en mujeres solamente van a tener el ligamento redondo. En varones no. ¿Ya? En el varón lo que va a encontrar es el cordón espermático. ¿Ya? Eso es único en varones. Entonces les pueden preguntar, ¿no? ¿Qué estructuras pasan en las mujeres en el conducto inguinal? Lo primero que tienen que saber es el ligamento redondo. ¿Ya? En varones el cordón espermático. Y el cordón espermático está acompañado de una arteria testicular, del conducto deferente y de los músculos cremastéricos. ¿Ya? Siempre van a pasar por ese conducto inguinal que estructuras vasculares, nerviosas, musculares. ¿Ya? Y si es mujer, redondo, ligamento redondo, y si es varón, cordón espermático. ¿Qué nervios son? Los nervios ilipogástricos, la rama femoral del nervio genitofemoral, los plexos venosos pampiniformes y las arterias cremastéricas, ¿no? Arterias cremastéricas, y en caso del varón va a estar la arteria testicular. ¿Ya? Son las estructuras anatómicas que atraviesan ese conducto. ¿Ya? Cuando hay una hernia inguinal indirecta, están pegadas a estas estructuras que les he mencionado. Entonces, cuando liberamos, reparamos esa hernia, despegamos uno del otro y puede quedar inflamado. Por eso que algunas veces hasta los testículos quedan adoloridos e inflamados después de una cirugía de una hernia inguinal, cuando son indirectas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las hernias inguinales son las más frecuentes, ¿ya? Es más frecuentes entre todas las hernias inguinales, la más común más frecuentes son en los varones, ¿ya? Y entre todas las hernias inguinales, ¿qué es lo más frecuente? Las indirectas, ¿ya? Las indirectas. Entonces, para resumir, las indirectas, la salida del contenido, están por fuera de los vasos epigástricos, hemos dicho, ¿no es cierto? Por fuera de los vasos epigástricos y por fuera del triángulo de Hesselbach. ¿Ya? Las hernias indirectas están están acompañando al cordón inguinal, como hemos visto. Puede llegar hacia el escroto, en caso de las mujeres, puede llegar hacia los labios mayores. Son generalmente congénitas, porque a través de eso que desciende el testículo embrionariamente, el testículo desciende por ese cordón, por ese conducto inguinal. Y entonces puede generarse por la persistencia del conducto peritoneo vaginal. ¿Ya? Por eso se dice que pueden ser congénitas generalmente. Pueden verse en pacientes jóvenes, niños y en adultos. ¿Ya? Y las directas generalmente son hernias adquiridas, ¿no? Porque aumentan la presión intraabdominal por diferentes causas. Ya les he mencionado las causas que pueden aumentar la presión intraabdominal y que protruyen por una zona de debilidad. Y la zona de debilidad de esa zona es el triángulo de Hesselbach, ¿ya? Entonces son las que salen por dentro de los vasos epigástricos, por dentro del triángulo de Hesselbach. Son las adquiridas por actividades que requieren de actividad física exagerada en pacientes adultos mayores y pueden reducirse fácilmente a la maniobra de taxis, ¿ya? En cuanto a la clasificación de las hernias inguinales, la más utilizada es la de Nijus. Ya ahí ven la clasificación tipo 1, tipo 2, tipo 3A, B y C y la 4. ¿Ya? Y la clasificación de Gilbert también es utilizada, pero en nuestro medio y a nivel mundial la más utilizada es la de Nijus. ¿Ya? Las femorales, ya hemos dicho, ya les he explicado más o menos anatómicamente por dónde van, ¿ya? Las hernias crurales protruyen a través del canal femoral, que ya lo hemos delimitado, está por debajo del ligamento inguinal,
Ya es más frecuentes en mujeres. Si hablamos de hernias crurales, lo más frecuente es en mujeres, ¿ya? Y en mujeres gestantes, ¿ya? ¿Por qué? Por eso puede estar explicado por la forma de la pelvis, que es más ginecoide, más ancha, ¿no? Son más frecuentes en mujeres, las femorales o crurales, ¿no? Y si me hablan en general de todas las hernias inguinales, es más frecuente en varones, ¿ya? Las hernias crurales son las que más fácilmente hacen obstrucciones intestinales porque se meten y se complican rápidamente, ¿ya? Hay diagnósticos diferenciales, como en todas las patologías hay diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial de una hernia crural podría ser una hernia inguinal, tranquilamente, las adenitis, los lipomas en esa zona, abscesos de psoas y las varices de las afenas, porque saben que los vasos femorales y las afenas pasen por esa zona, ¿no? Entonces puede haber varices que pueden simular una masa que protruye en esa zona, ¿ya? A ver, ¿qué más se me está pasando? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí con las hernias inguinales y femorales? No, doctor, todo claro. Ok. Ahora, las hernias umbilicales. Bueno, las hernias umbilicales son las de más fácil diagnóstico, es una M3 según la clasificación de la Sociedad Europea de Hernias, ¿no? Pueden tener diferentes tamaños, una BW1, BW2 o BW3, que es uno menores de 4, entre 4 a 10 y mayores de 10. Ya es la que está en la zona umbilical y también es de tratamiento quirúrgico. Es más frecuente en pacientes obesos, en pacientes embarazadas o en pacientes con ascitis, o sea, todos los pacientes que tengan aumento de la presión intraabdominal van a ser más propensos a tener las hernias umbilicales. Ya pueden presentarse en niños, en ancianos, en pacientes adultos mayores, etcétera. Ya ahí ven las imágenes, cómo pueden ser desde las más pequeñitas hasta las más grandes. Las hernias epigástricas, ya hemos dicho que está en la zona epigástrica, es una M2 según la clasificación de la Sociedad Europea. Pueden ser de diferentes tamaños, son pequeñas, ¿ya? Normalmente no se reducen, quedan perennes ahí y generalmente la característica de las hernias epigástricas, chicos, es que no tienen saco. La hernia que protruye generalmente está formada solamente por grasa preperitoneal. ¿Ya? Rara vez tienen contenido de vísceras o de órganos intraabdominales. ¿Ya? Esa es la principal característica. ¿Ya? Las hernias lumbares ya las hemos visto, las hernias lumbares, la de Petit y la de Greenfeld, la más frecuente entre ellas dos es la de Greenfeld, ¿ya? Son hernias de la parte lumbar, pueden ver en las imágenes cómo hay el aumento del volumen en esta zona, y tomográficamente se puede determinar, ¿no? Ya los límites ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado. Ahora último, si hablamos de diastasis de rectos, si hablamos esto hace 5 o 7 años atrás, no lo consideraban como un defecto, ¿no? En la actualidad ya se está considerando como un defecto de la pared abdominal y se está dando tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque hay diástasis de recto que pueden ser sintomáticas. ¿Qué es una diástasis de recto? Es la separación patológica de los músculos rectos anteriores, ¿no? Como ven en la gráfica, es la separación de ambos músculos rectos anteriores, separación de la línea media, ¿no? Se van ensanchando, ¿no? Como ven acá en la imagen, ¿no? Los músculos se van separando patológicamente, ¿ya? Entonces, eso es una diastasis de recto. Muchas veces se puede confundir con una hernia, ¿no? Ya ha pasado más de una vez que llegan los pacientes pensando que es una hernia, pero no es una hernia, es una diastasis. Entonces, es la separación de estos músculos, nada más, ¿ya? Esto se puede dar fisiológicamente y normalmente en pacientes puérperas, ¿no? Pacientes que han dado a luz recientemente puede ser normal, pero al pasar del segundo año de haber dado a luz, esto debe de volver a su normalidad. Si no retorna a su normalidad, y eso ya es patológico y es de tratamiento quirúrgico.
¿ya? También están los pacientes que tienen un perímetro abdominal bastante amplio, digamos así, ¿no? Que son los más propensos en las diastasis de recto. El tratamiento es quirúrgico, de todas maneras, cuando aumenta exageradamente la separación de estos músculos puede ser sintomático. Los pacientes pueden llegar a presentar dolor lumbar crónico, pueden ser pacientes estreñidos, ¿no? Pueden ser pacientes que tienen problema en la micción cuando tienen esta diastasis de recto. Por eso es que ahora se pregona y el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? El cuadro clínico de toda hernia, como hemos dicho ya previamente, es la presentación de una tumoración en la parte abdominal, ¿no? En la parte de la pared abdominal, que puede protruir a maniobras que incrementen la presión intraabdominal, pueden ser reductibles e irreductibles, ¿no? Generalmente los pacientes vienen diciendo que se sienten una masa, algo que les cuelga, algo que les protruye, una masa que se sale cuando hacen algún esfuerzo físico. Eso es lo que generalmente vienen a decir los pacientes, ¿no? La anamnesis de esos pacientes es así. Doctor, ¿sabe qué? He venido por una masa que me protruye por la parte inguinal o por el ombligo, por la parte lumbar, ¿no? Ya el examen físico es importante en estos pacientes, es importante, porque ahí ustedes pueden determinar qué tipo de hernia es, ¿ya? Ahora, la exploración física que ustedes tienen que hacer, doctores, es una exploración física dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no solamente lo van a examinar en decúbito dorsal, sino también tienen que examinarlo de pie, parado, ¿ya? Porque el estar parado, ¿ya? Aumenta la presión intraabdominal y eso hace que las hernias sean más prominentes y más notorias y puedan hacer un diagnóstico mucho más rápido, ¿ya? Tienen que hacer que el paciente puje, que aumente la presión intraabdominal utilizando los músculos, ¿ya? Esas son las maniobras de Valsalva y hacen que las hernias se hagan más notorias, ¿ya? Pueden determinar si es reductible o irreductible, ¿ya? Ahora, si esta hernia es irreductible y hay signos de encarcelamiento, siempre hay el riesgo que este paciente pueda obstruirse, porque se mete una víscera en el saco, se acoda y puede producir signos de obstrucción intestinal, ¿ya? Entonces, si este paciente llega a una emergencia con cuadros de obstrucción intestinal, siempre hay que ver las regiones inguinales y examinar el abdomen porque no va a ser la causa una hernia de la pared abdominal o una hernia inguinal, ¿ya? Acá ven a este paciente, ¿no? En decúbito dorsal se les dice que puje, ¿no? Se hace una maniobra de Valsalva y ven que protruye una masa por el hipocondrio derecho sobre la cicatriz antigua, ¿no? Entonces, esa es la forma de examinar al paciente, hacer que el paciente haga maniobras de Valsalva, aumente la presión intraabdominal, inclusive se le puede hacer parar al paciente para que se haga más notoria, ¿no? En este caso la hernia es muy notoria, no hay necesidad de hacer eso, pero en caso sea una hernia más pequeña, sea un paciente obeso, sí hay que examinarlo también de pie, ¿ya? Entonces la evaluación es dinámica. Hay algunas maniobras, ¿no? Para poder determinar si es una hernia inguinal directa o indirecta, si hablamos de hernias inguinales. Como acá ven ustedes, este es el anillo inguinal profundo, eso es lo que les decía a ustedes, se puede palpar y se puede introducir o penetrar el pulpejo de dedo, hasta 1 centímetro puede penetrar este anillo inguinal superficial y podemos palpar el saco, ¿no? Esas son las diferentes maniobras. Está la maniobra de Landívar, la maniobra de Andres y la maniobra de Collet, que es básicamente lo mismo. No lo mismo, sino son variantes de la exploración física de esa zona, ¿no? La maniobra de Andrews es cuando se introduce el dedo al canal inguinal, como se ve en el gráfico, y se hace pujar al paciente. Si el paciente puja y ustedes sienten
que protruye una masa y choca con el pulpejo de dedo es una hernia inguinal indirecta. De lo contrario, si no sienten nada en el conducto inguinal y sienten una masa por fuera, eso será una hernia inguinal directa. ¿Ya? La otra maniobra vendría a ser la maniobra de Coley cuando se ocluye el anillo inguinal profundo en esta zona con 3 dedos, se comprime y se hace pujar al paciente, ¿no? Si es una hernia inguinal directa, va a protruir contra sus dedos. Si es directa, va a salir por fuera de sus dedos, ¿ya? Y la bimanual es la combinación de ambas, ¿no? La combinación de ambas. ¿Ya? Y la hernia, la maniobra de Landívar también es la palpación de la región inguinal cuando el cordón espermático está ocupado por una hernia visible. ¿Ya? Entonces, básicamente es para determinar si es directa o indirecta, ¿no? Porque lo principal, chicos, es si está por encima del ligamento inguinal, es una hernia inguinal. Si está por debajo, una hernia crural. Directa, por fuera o por el triángulo de Hesselbach, ¿no? Y la indirecta cuando atraviesa el cordón, ¿ya? Basta penetrar un poquito con su pulpejo de dedo y si protruye por el cordón, ya es una indirecta, ¿ya? Ese es el examen físico. El diagnóstico se hace, ya les he dicho, con una buena anamnesis y un buen examen físico. Con eso hacen el diagnóstico. Y hay veces solo ectoscópicamente viendo, cuando es muy notorio, ya saben que es una hernia inguinal, umbilical, epigástrica, etc. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico es clínico, netamente clínico de una hernia inguinal. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo utilizamos estudios de imágenes? Sí la podemos utilizar, pero en casos muy puntuales. Podemos utilizar una ecografía de partes blandas, podemos utilizar una tomografía que es mucho más sensible y mucho más específica, pero no en todos. Se utiliza en casos puntuales. ¿En quiénes, doctor? ¿En quiénes se utiliza la tomografía y una ecografía? Bueno, se puede utilizar en casos que sean de duda diagnóstica, como por ejemplo en pacientes obesos. Los pacientes obesos que tienen un panículo adiposo muy grueso, muy ancho, es bien difícil de palpar el saco. Inclusive cuando pujan o están de pie no se nota el saco, no se siente el saco que protruya. Entonces en esos pacientes es mejor hacerle una tomografía abdominal o una ecografía de partes blandas. Ya, en pacientes que no colaboran con el examen físico, por ejemplo, en pacientes postrados crónicos, en pacientes que tengan enfermedades neuropsiquiátricas que no se dejen examinar, pacientes con enfermedades neurológicas, esos pacientes también nos podemos ayudar con tomografías o una ecografía, ¿ya? ¿Cuál es más sensible? La tomografía abdominal. Y la tomografía también está indicada en pacientes que tienen venturaciones muy grandes o hernias muy grandes para determinar las características de este saco, del anillo, etcétera, para poder ya planificar la cirugía que se va a hacer. Pero eso ya es más para un especialista, digamos, quirúrgico, que planea la cirugía, qué técnica quirúrgica va a utilizar. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un rato. Los diagnósticos diferenciales ya los hemos mencionado en las hernias femorales, en las hernias inguinales. El tratamiento, grábense en la cabeza, el tratamiento es siempre quirúrgico. Hernia diagnosticada, hernia que se tiene que operar por varias razones. Cuanto más tiempo pase en operarse, esa hernia puede aumentar de volumen, puede aumentar de tamaño, puede complicarse. Puede ser que protruya una víscera y se obstruya. Puede ser que se encarcele y tenga estrangulación. Puede ser que haya compromiso vascular y se complica todo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos recomendar? Que si tiene una hernia, se opere lo más precoz posible. Cuanto más pequeño es una hernia, más rápida de operar, menos complicaciones, menos dolor posoperatorio, etc.
¿ya? En cambio, cuando una hernia es mucho más grande, es mucho más difícil de operar, más tiempo quirúrgico, más complicaciones, ¿ya? Ahora, el tratamiento quirúrgico puede ser de forma electiva, que es la gran mayoría, ¿ya? Es aquella que se diagnostica en consultorio, ustedes ven incidentalmente en una exploración de la abdominal, ven una masa que protruye que nunca le ha causado molestias, entonces esos pacientes tienen que ir a una cirugía electiva. Esa cirugía electiva puede ser con anestesia local, anestesia regional o anestesia general. La anestesia local se puede hacer en las hernias inguinales, en las umbilicales, se infiltra silocaína al 2% en combinación con cloruro de sodio y un poco de atropina. Se infiltra en la parte de la piel subcutánea y aponeurosis y se puede realizar una cirugía, ¿ya? La parte regional es cuando hay un bloqueo a través epidural, ¿no? Epidural y se puede hacer una cirugía. Y la general está básicamente, se coloca cuando el paciente se va a hacer cirugía laparoscópica, ¿ya? O cuando los casos son muy complicados. Ahora, eso en cuanto a la cirugía electiva, pero hay cirugías de emergencia. ¿Y en qué casos hemos dicho que es cirugía de emergencia? Cuando es una hernia estrangulada, ¿no es cierto? Una hernia irreductible estrangulada. Entonces el paciente tiene que ir a una cirugía de emergencia. La idea es que no llegue a esa emergencia porque se complica todo. Si hay resección, si hay compromiso vascular, va a haber resección de una intestinal y una anastomosis. Esa anastomosis puede generar una dehiscencia, ¿no? O si hay perforación puede producir una peritonitis, una sepsis y septicemia. O sea, se complica todo, ¿ya? Se complica todo. Entonces ustedes, como médicos generales, están en la obligación de hacer un buen diagnóstico en relación a este tema y aconsejar y dar una buena indicación a este tipo de pacientes, ¿ya? Cuando les pregunten por qué tengo que operar, cuándo tengo que operarme, no le van a decir pues de acá a un año, ¿no? No, tienen que operarse lo más pronto posible porque puede haber este tipo de complicaciones, ¿ok? Ahora hay diferentes técnicas quirúrgicas, ¿no? Hay diferentes formas de operar una hernia. En caso de las hernias inguinales, hay hernias que se pueden hacer, técnicas quirúrgicas que se pueden hacer con tensión y sin tensión. ¿A qué se refiere con tensión y sin tensión? Las que son con tensión se refieren que hay suturas. Los defectos o el anillo herniario se cierran a través de una sutura, ¿no? Identifican dónde está el hueco, digamos así, el defecto herniario y se ponen una sutura, ¿no? Se cierra con una sutura y ese cierre de sutura que va a provocar un aumento de la tensión. Por eso le dicen técnicas con tensión, ¿ya? Una tensión. ¿Qué técnicas están ahí? La técnica de McVeigh, la técnica de Bassini, la técnica de Schuldeis, como las principales, porque hay muchísimas más técnicas quirúrgicas, ¿ya? Pero ustedes deben de saber que existen esas tres como parte de la historia de la medicina, ¿ya? Porque actualmente, chicos, estas técnicas con tensión ya no se hacen. Se hacen en casos muy puntuales, muy, muy puntuales, pero ya no se hacen. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué ya no se hacen estas técnicas actualmente? Porque estas técnicas con tensión tienen un alto índice de recidiva, o sea, de fracaso. Vuelven a protruir las hernias, ¿no? Porque hay mucha tensión, se rompen, ¿ya? Se rompen. Entonces ya casi no se utilizan, no se hacen. Solo se hacen en caso no haya, el paciente pues esté en una emergencia y es imposible colocarle una malla, se hace esta técnica con tensión, ¿ya? Yo ya en mis 15 años de cirujano nunca he visto una técnica con tensión. McVeigh ni Bassini Schuldeis, ya eso ya prácticamente no se hace, ¿no? Pero sí tienen que saber que es una técnica con tensión, ¿ok? Ahora, vienen las técnicas sin tensión, es la que actualmente se hace, ¿ya? Las técnicas sin tensión son las que no se hace una sutura, no se hace tensión dentro de la reparación y se utiliza una malla protésica, una prótesis, ¿ya? Es una prótesis, es una malla, ¿ya? Estas mallas pueden ser de diferentes materiales, de diferentes costos, de diferentes
formas. Hay mallas, si hablamos de mallas nos podemos quedar acá hablando unas 5 horas. Las mallas son de bajo peso molecular, son mallas autoadhesibles, autopegables, hay mallas preformadas, hay mallas reabsorbibles, hay mallas biológicas, hay mallas de doble contacto, hay mallas de polipropileno, hay mallas macroporosas, microporosas, etcétera. Hay un sinfín de mallas, ¿ya? Pero la que se utiliza generalmente, va bien, tiene un bajo costo, no tiene reacción adversa, son las mallas de polipropileno. ¿Ya? Es la que está al alcance de todos, digamos, y es lo que se utiliza en todos los hospitales. ¿Ya? Estas mallas pueden colocarse en diferentes espacios de la pared abdominal, ¿no? Ustedes han visto la distribución de las aponerosis cuando hemos hablado de anatomía. En esos diferentes espacios es donde se pone la malla dependiendo de la técnica quirúrgica. Dentro de las técnicas que se hacen, tenemos más comúnmente utilizadas son las técnicas de Lichtenstein y la técnica de Nijus. Ya son las dos técnicas sin tensión que se utilizan actualmente. Son técnicas abiertas que se hacen con cortes. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La técnica de Lichtenstein es una malla que va fijada donde a 1 centímetro de la espina del pubis y en el ligamento inguinal. Por eso que le dicen que es una técnica anterior, porque va en esa zona por delante. En cambio, una técnica de Nijus es la colocación de una malla, pero que va en el espacio preperitoneal, o sea, en el espacio profundo, y se fija en el ligamento de Cooper, ¿ya? En el ligamento de Cooper. Esas son las diferencias entre ellas dos. Pero ambas son técnicas abiertas, ambas son técnicas sin tensión, ¿ya? ¿Ok? Básicamente eso. También deben de saber que hay técnicas quirúrgicas laparoscópicas, ¿ya? También se puede resolver estas hernias inguinales por vía laparoscopía, que utiliza anestesia general, y básicamente tenemos pues la técnica TAP, TEP y ITEP, ¿ya? La TAP, ¿qué significa? Transabdominal, ¿ya? Transabdominal. Transabdominal preperitoneal. ¿Ya? ¿Qué significa transperitoneal? ¿Qué quiere decir? Acá en el gráfico está, es cuando, esta es la cavidad abdominal, atraviesan la cavidad abdominal, ingresan a cavidad abdominal y de ahí abren el flap, abren el espacio preperitoneal y se meten ahí, a la pared. O sea, ingresan primero a cavidad y de ahí abren el preperitoneal y se meten a cavidad. Ese es transperitoneal, la famosa TAP. La TEP es totalmente extraperitoneal. ¿Qué quiere decir? No atraviesan el peritoneo ni llegan a cavidad. Es como en este gráfico, miren. Ingresan acá antes del peritoneo, no cortan el peritoneo y se van por la pared, hacen un espacio con el neumoperitoneo y llegan a la hernia, ¿no? No llegan a la cavidad, como en este gráfico. Ingresan entre las dos capitas, entre el preperitoneo y los músculos, en la aponeurosis, hacen un espacio con el neumoperitoneo y llegan a reparar la hernia. No ingresan a la cavidad. Ya, esa es la TEP, por eso es extraperitoneal, ¿ya? Extraperitoneal. Y la ITEP es una extensión de la TEP, o sea, la incisión es mucho más arriba, digamos, ¿no? Por encima del ombligo, esa es la única diferencia. En general, para que no se mareen, las técnicas laparoscópicas existen TAP y TEP, ¿ya? La TAP es transperitoneal, atraviesa, llega a cavidad abdominal y de ahí hacen la reparación de la hernia. La TEP no ingresan a cavidad, se quedan en el preperitoneo y de ahí reparan las hernias inguinales. ¿Ok? Esta es una imagen, esta es una TAP, por ejemplo, estas ingresan a cavidad y de cavidad veo el defecto, que esta es la hernia, este es el anillo inguinal profundo dilatado, por acá se mete la hernia, y la TAP de adentro de cavidad abre el peritoneo, ¿no? Abrimos el peritoneo y nos metemos al espacio preperitoneal, ¿no? Y abrimos eso y colocamos la malla. Y luego esto que hemos abierto lo cerramos. Eso es la TAP. ¿Ok? Estos son los diferentes espacios, ¿no? Tenemos cuando la malla va por encima de las aponeurosis,
se llama on-lane. Cuando está a nivel de la saponeurosis, in-lane. Cuando está por debajo de los músculos, sublane. Y cuando está por debajo de toda la aponeurosis, de todo el peritoneo, es una hipón, ¿ya? Eso es más o menos donde se colocan o los espacios donde se van las mallas cuando es una reparación de una hernia de la línea media, ¿ya? Una hernia de la línea media, ¿ya? Ahora, en caso de las eventraciones también se pueden resolver por vía abierta, vía laparoscópica, por vía robótica, ¿ya? Ahora en el país no tenemos todavía un robot de forma masiva, digamos. Creo que hay uno que recién ha llegado, que todavía ni lo utilizan. Pero ya en otras realidades, en el extranjero, ya el robot está teniendo bastante uso para poder resolver este tipo de eventraciones que son grandes, complejas. ¿Ya? Entre las reparaciones o las técnicas que se utilizan para las eventraciones está la IPON y la IPON Plus, que es lo que les he dicho. Acá las mallas van por debajo, ¿no? Y si vemos una imagen más real, en esta imagen, ¿cómo sería un hipón? De frente, como esta, le pondría acá una malla, ¿no? Sin resecar nada y tapamos el hueco. Y ponemos acá unas grapas especiales. Eso es un hipón para que tengan más o menos la noción. ¿Ya? Y las otras formas de reparar es igual abriendo el preperitoneo y colocando una malla, ¿no? Que puede ser por laparoscópica o por vía abierta. La vía abierta, dependiendo si es una eventración muy grande, el defecto es bastante grande, como vemos acá, está más de 10 centímetros, más de 15 centímetros, se tiene que hacer una separación de componentes, ¿no? ¿Qué quiere decir una separación de componentes? Hay que separar el músculo de la inserción del músculo contiguo para que haya más espacio y poder cerrar, ¿no? Ahí está la técnica Ramírez, la técnica de Carbonell, la Rivers-Estopa y la liberación del músculo transverso, ¿no? Con el fin de colocar una malla grande en la región retromuscular. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Ya? Entonces, quiero resumirles, el tratamiento siempre es quirúrgico. El abordaje puede ser laparoscópico, puede ser abierta o puede ser por vía robótica. ¿Ya? Si es inguinales, hay varias técnicas. Hay técnicas abiertas y técnicas laparoscópicas. Hay con tensión y sin tensión. Los nombres de la tensión las tienen ahí. Y en caso de las eventraciones igual. Si es laparoscópica, se puede utilizar el IPON, IPON Plus. Los robóticos, los Ventral TEP. Y si es abierta, las técnicas de separación de componentes. ¿Ya? Como la técnica Ramírez y Carbonell. Siempre es quirúrgico. Siempre es quirúrgico. Como toda cirugía tiene complicaciones. Las complicaciones pueden ser mediatas o inmediatas, o tardías inclusive. ¿Ya? Puede haber infección de herida operatoria, puede haber recurrencia en un futuro, puede haber hematomas, seromas, lesión intestinal, puede haber orquitis, atrofia testicular, hidrocele, puede haber lesión de una arteria testicular y puede haber atrofia del testículo, necrosis del testículo, ¿no? Puede haber infección y hematomas dentro de lo más común, ¿ya? Y dentro de la evolución y la complicación crónica están las hernias o eventraciones con pérdida de dominio o pérdida de domicilio. ¿Y qué es eso? ¿Ya? Es cuando el contenido del saco herniario, o sea, el contenido del saco, es mucho mayor en volumen a la cavidad abdominal. Ya, acá lo vamos a ver. Cuando este volumen del saco es mucho mayor que el volumen de la cavidad abdominal, a eso se denomina hernias con pérdida de dominio. ¿Ya? Como en este caso. Cuando el saco del volumen o el contenido de la hernia es mucho mayor al contenido o el espacio o el volumen de la cavidad abdominal, y exceden un 25%, esa es una hernia con pérdida de dominio o hernia con pérdida de domicilio. ¿Ya? Acá podemos ver mucho mejor. Son hernias gigantes, son hernias inmensas, ¿no? Acá podemos ver acá que el saco que estoy marcando acá, el saco, el contenido del saco es mucho más grande
que el volumen de la cavidad abdominal. Ya, es mucho más grande, exceden un 25%, eso ya es una hernia con pérdida de dominio. Igual acá, una hernia inguinoescrotal, que es una hernia indirecta, ¿no? Acá vemos que el contenido es mucho más grande que la cavidad abdominal. Ya, entonces es una hernia con pérdida de domicilio o pérdida de dominio. ¿Ya? Igual acá, miren, es inmensamente grande este saco. Entonces, cuando presentemos este tipo de eventraciones o hernias, vamos a tener varios problemas, ¿no? Uno de los problemas es cómo ingresamos este contenido a la cavidad abdominal si la cavidad abdominal es mucho más pequeña que el saco. ¿Cómo lo metemos? O sea, es un gran problema, ¿no? Vamos a producir una hipertensión intraabdominal, inclusive no vamos a poder cerrar, ¿no? Ese es un problema. Y el otro problema es cómo cerramos la pared abdominal si es muy grande, ¿no? Entonces, para eso, esto amerita una preparación abdominal previa, ¿no? Que generalmente se prepara al paciente un mes antes, 2 meses antes. Y ahí es donde se utiliza la toxina botulínica y el neumoperitoneo, ¿ya? La toxina botulínica, ustedes saben que es una sustancia que produce una parálisis flácida en los músculos, hace que los músculos se hagan más flácidos, se elonguen más y crezcan. Por tanto, van a disminuir el tamaño del defecto y va a hacerse que se pueda cerrar mucho mejor. Y el neumoperitoneo, ¿qué quiere decir neumoperitoneo? Que nosotros insuflamos aire dentro de la cavidad abdominal para reducir todo ese contenido y para aumentar el volumen de la cavidad, con el objetivo de ¿qué? De que toda la cantidad de vísceras que hay en el saco puedan ingresar a la cavidad abdominal. Esta tomografía lo revela así, miren acá el contenido es bastante grande, los músculos, la toxina se aplica en estos músculos laterales, y después de la toxina botulínica estos músculos se hacen más delgados, se hacen más largos y el defecto se hace más pequeño. Con el neumoperitoneo, estas vísceras ingresan a cavidad, se hace más grande el volumen de la cavidad y esto hace que se cierre con mayor facilidad, se pueda reparar con mayor facilidad. ¿Ya? Pero eso no se hace inmediatamente, eso se hace en un lapso de un mes y medio, 2 meses previo a su cirugía. ¿Ya? Porque hay que estarle colocando aire todos los días, ¿no? 1 litro, un litro y medio, 800 centímetros cúbicos de aire todos los días, y hay que ponerle la toxina botulínica. Bueno, y la toxina botulínica todavía es cara en nuestro medio y no hay ningún seguro que te cubra la aplicación de esa toxina botulínica, ¿ya? Entonces es un procedimiento que se hace solo en las eventraciones gigantes, en las hernias gigantes, en las hernias con pérdida de dominio, ¿ok? Acá vamos a ver un video donde más o menos se hace la reparación de una hernia grande, ¿no? Ven acá, no se nota, ¿no? Porque es un paciente bastante obeso, tiene un panículo adiposo bastante grande, se ha marcado en esta zona donde está el saco, más o menos, se hace una incisión mediana y se libera el saco de todas las adherencias que hay hacia el tejido celular subcutáneo hasta llegar al defecto de la pared aponeurótica o de la fascia músculo aponeurótica. Entonces ahí están liberando con un disector, van a llegar hasta a individualizar, digamos, el saco. Eso es el saco ya, ¿no? Este es el saco. Y esto ya vendría a ser el anillo, ¿no? Ven que es bastante grande, ¿no? Cuando es bastante obeso el paciente no se nota, eso es lo que decía, no se nota el saco. Luego de eso se hace la apertura del saco, se abre el saco para ver las vísceras que puedan estar pegadas o no por dentro, ¿ya? Se mete todas las vísceras, se hace la disección para poder identificar el defecto y poderla cerrar. En este caso hay que identificar bien dónde vamos a colocar la malla, ¿no? La malla se pone generalmente retromuscular por detrás del espacio del músculo recto anterior. Entonces en este video se ve cómo se libera toda la parte posterior de los músculos para poner la malla, ¿no? Es el espacio donde les he enseñado en diapositivas anteriores, es un espacio subley, que es retromuscular,
¿ya? De ahí la importancia que ustedes tienen que dominar un poco de anatomía para entender los procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Uno de los mejores espacios que se puedan colocar la malla es retromuscular, ¿no? O preperitoneal, ¿ya? Es el espacio ideal donde se deben que colocar las mallas. No siempre se puede, idealmente hay que hacer todo el esfuerzo para poder colocar la malla en esa zona, ¿no? Ahí está, se está viendo el recto anterior, cómo la disecan, y la aponeurosis posterior del recto anterior y el peritoneo, ¿no? Todo eso se va a disecar, se va a abrir para en esa zona colocarle la malla, ¿ya? Para colocar la malla. Entonces ahí se libera bien toda esa zona. Ahí vemos el recto anterior, la aponeurosis posterior, los vasos epigástricos inclusive en esa zona. Se hace lo mismo al lado contralateral. ¿Ya? Y quiero que se fijen cómo se coloca la malla, ¿no? Primero se va a cerrar los dos espacios, las dos aponeurosis. Ahí es cuando se está cerrando ya las dos aponeurosis de los rectos anteriores. Ya. Se va a cerrar todo hacia la línea media y por encima de eso se va a colocar la malla. Acá ya se ha cerrado, ¿no? Todo el defecto posterior ya se ha cerrado. Este es el izquierdo, el lado derecho, esta zona, pubis acá abajo. Y ahí se coloca la malla en el espacio retromuscular, que es el espacio que se ha disecado, ¿ya? Hacia abajo lo han fijado en el ligamento de Cooper, ¿ya? Porque está en un espacio preperitoneal hacia abajo, ¿ya? Ahí le están fijando la malla. Si se dan cuenta, es una malla macroporosa, es bastante ancha, los poros son anchos. Ya, ahí se está colocando en el espacio retromuscular. La malla, chicos, es una prótesis, o sea, como toda prótesis puede generar ciertas complicaciones también, o sea, no es la maravilla del mundo, ¿ya? Ayuda bastante, pero también puede generar algún tipo de complicaciones, ¿no? Hay pacientes que pueden hacer rechazo a la malla, pueden ser infección de la malla, ¿no? Hay algunas mallas que se pueden mover, pueden salirse de su ubicación, por eso es importante fijarlas, ¿ya? Y después se cierra ya toda la parte anterior, ¿no? La parte anterior. Como hemos dicho, los músculos rectos anteriores están envueltos por aponeurosis, una aponeurosis anterior y posterior, sus 2/3 superiores del abdomen, y en el tercio inferior solo hay fascia transversalis. Ahí se va cerrando, que es la última etapa. Se deja un dren, ¿ya? Un dren. Usualmente se deja un dren a aspiración negativa, ¿no? Porque la disección es bastante amplia. El paciente lo más probable es que haga seromas, ¿no? Entonces, el dren es importante. ¿Ya? Acá están dejando los drenes. Y ahí cierran todo lo que es el tejido celular subcutáneo y la piel. ¿Ya? Es un paciente bastante obeso, ¿no? Miren, tiene un panículo adiposo bastante ancho, ¿ya? Los drenes hacia los lados y se cierra la piel. ¿Ya? Entonces, con esto estaríamos más o menos viendo cuál es toda la secuencia en cuanto a hernias y eventraciones. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta?
Pregunten, chicos. Algo que no ha quedado claro. ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Todo claro, Ok. doctor. Ok. Básico, chicos, es la definición, los métodos diagnósticos y el tratamiento. ¿Ya? Las hernias y eventraciones, como médicos generales, tal vez ustedes no las van a operar ni las van a tratar, pero sí tienen que hacer un buen diagnóstico y tienen que orientar bien al paciente, ¿no? Cuando una hernia es una emergencia, cuando tiene que resolverse inmediatamente y cuando pues tiene que hacer una cirugía electiva, ¿no? Cuando les da el tiempo de ir a un cirujano en una forma pausada, digamos así. Ahí va a radicar la importancia de que ustedes manejen estos conceptos. Muy bien, chicos, si no tienen más preguntas, vamos a dar por culminado la clase y, bueno, tienen mi correo, mi número ahí, la delegada les puede hacer llegar para cualquier consulta y dudas. ¿Ok?